Gracias Juan de la Rosa, Luis Jiménez Burgo, conversando con ustedes acerca de temas que interesan a la humanidad. El mundo quiere paz y una parte de sus líderes quieren guerra. Luis, pero si te parece bien, vamos ahora a trasladarnos al patio nuestro, América Latina, los conflictos entre nosotros, Venezuela, Cuba, por ejemplo. Donald Trump ha hecho un esfuerzo por agotar la capacidad de resistencia del pueblo cubano y sin embargo hemos visto que varios países encabezados por México, Brasil, Colombia, de los propios Estados Unidos, ha estado llegando solidaridad a Cuba y digamos que México rompió las restricciones que había para que entre petróleo a Cuba. No significan todo lo que está ocurriendo con relación a Cuba también una especie de derrota para Donald Trump, porque si ha tenido que variar posiciones en el Medio Oriente, aquí en América Latina también ha recibido revés. ¿Cómo tú valoras este fenómeno que parece que en principio no se va a dar, que Cuba perezca por inanición? Por inanición es difícil que Cuba perezca, como tú dices, porque el pueblo cubano, aunque esta ha sido una de las mayores crisis que ha tenido, el pueblo cubano es resiliente, porque el pueblo cubano tiene 67 años embargado. Es posible que tú no lo tengas de edad. Yo tengo 62, faltan 5. Claro, de los efectos, yo tengo más tiempo vivo que los efectos fuertes del embargo, porque acuérdate que aunque Cuba tiene 67 años embargado, los primeros 10 o 12 años comercializaba, estando embargado, con Europa del Este, la Unión Soviética, cuando la Guerra Fría tuvo un tiempo comercializando, unos 15 años. Y esos 15 años, esos países producían de todo. Y Cuba tenía un intercambio de medicamentos, por eso desarrolló más la medicina, para intercambiar con esos países de algunos productos y eso, y cosas así. Y había una especie de intercambio comercial que mantenía a Cuba remozada de productos de Checoslovaquia, de Kazaj. Esa gente producen de todo. Entonces de Cuba le llegaba con todo el bloqueo. ¿Qué aconteció? Que el bloqueo ha sido más misericordia. Mira, estamos hablando de Cuba, pero para la gente que siempre ha dicho que el bloqueo lo han utilizado simplemente como una excusa y que los cubanos lo que son unos ineptos, que el socialismo cubano es fracasado. Cuba tiene 67 años embargado, con embargo total, ¿verdad? Y sin embargo Occidente lo que tiene son unos días con el estrecho de Hormuz, que es una sola parte del mundo, cerrado, y está en pánico. Sí. Por lo que le puede ocurrir, por la escasez. Pero incluyendo los Estados Unidos. Pero tú estás copiando. Y es el 20%. Lo que tienen es el 20% de los commodities energéticos. Yo te dije ahorita, y vuelvo y te lo planteo, que el 80% del petróleo que hay tiene menos importancia que ese 20 que pasa por allá, porque aquel 20 está creando más problemas. Perfecto, porque ese 20 lo primero es, oye lo que ocurre, nada más no es el petróleo. Cuando tú tienes cerrado el estrecho de Hormuz y tienes un conflicto en el área, tú tienes a los mega ricos que todos tenían base de operaciones de dinero en Arabia Saudita, en los Emiratos Árabes, en Dubái. Tú tienes el movimiento de la riqueza opulenta del mundo. Tú estás hablando de Dubái, donde la policía anda en Lamborghini, en McLaren, en vehículos que no lo tienen ni los peloteros aquí. Entonces tú tienes un país donde hay la opulencia llegó, eso es Sodoma y Gomorra. La opulencia llegó, haciendo un símil bíblico. Sí. La opulencia llegó a su cúspide tan alta que allí hay especie de máquina donde tú metes tu tarjeta de crédito, tarjetas ilimitadas, ¿verdad?
y tú sacas un lingote de oro, la máquina te lo da. Entonces tú tienes la opulencia en grado máximo en esos países, y eso está cerrado, ese turismo, pero está cerrado las inversiones, los casinos que mueven miles de millones de dólares, esos casinos que movían por día, porque las apuestas ahí no son apuestas de latinoamericanas, ¿tú entiendes? De 10 millones de pesos, de $1 millón, ni de 10 millones de dólares como un casino norteamericano, ¿no? En esos casinos se apuestan miles de millones de dólares, se apuestan acciones de petróleo, se apuesta de todo, se apuestan barcos, aviones, ¿entiendes? Entonces tú tienes paralizado el megacomercio de opulencia del mundo. Eso es aparte del 20% de los commodities energéticos. Tú tienes que Estados Unidos tiene destruida alrededor de 12 o 14 bases militares y su entorno. Todos los intereses de Estados Unidos han sido bombardeados. Y los miles de millones que está perdiendo Estados Unidos con esas bases destruidas. O sea, tú tienes paralizado, cuando tú sumas las pérdidas, tú sumas lo que ese comercio multiplica, porque el 20% del comercio de los commodities multiplícalo por 2 o por 3. Porque con el petróleo se hace todo. Aquí hay petróleo en este aparato. Sí. Entonces, pero en la cámara, en todo, en las sillas ahora son plásticas, no son de guano. Los muebles, ya hasta las paredes y los paneles lo están haciendo de petróleo. Todo es petróleo, la gente con el petróleo se hace todo. Y mira, y se rompe una falacia también. Me escriben por aquí que reflexione un poco sobre lo de Cuba. Bueno, sobre lo de Cuba, el pueblo cubano que ha sido tan inmisericordia lo que se ha hecho con Cuba. Con Cuba se ha cometido hasta genocidio. Porque Cuba, que en medio de ese bloqueo, fue la única nación de Latinoamérica que produjo 5 vacunas y 3 fueron aprobadas por la OMC, 5 vacunas contra el COVID. Oye la proeza de ese pueblo, ¿verdad? Que mandó aviones a toda parte del mundo para ayudar. Y tú sabes qué hicieron. Que a mí me produce mucha risa porque tú y yo estamos en un grupo de compañeros de la universidad que hay algunos que creen que Cuba son unos miserables cuando han logrado lo que ningún país del continente lo ha podido llegar, que es esa vacuna. Pero los países de Europa altamente desarrollados, con todo tipo de riqueza, sin bloqueo, no produjeron una vacuna contra el COVID, y Cuba produjo 5 y 3 fueron aceptadas por la Organización Mundial de la Salud como de la más efectiva. Y tú sabes qué hicieron para que eso no floreciera, para que no se viera, porque es que eso era un contraste muy fuerte, porque Estados Unidos no produjo 5 vacunas. Que lo que hicieron fue que bloquearon los barcos que pudieran atracar, estableciendo que el barco que atracara en Cuba no le iban a renovar el seguro. Y tú sabes que los seguros son ingleses o son norteamericanos. ¿Pero y por qué? Entonces, al no llegar mercancía, ni siquiera para los insumos médicos en Cuba, murieron gente por tratamiento de hipertensión, murieron gente diabética, porque no hubo, la población se tiró a la calle. ¿Por qué que estaba muriendo la población? Porque los insumos médicos se hacen con productos que se producen en la India, que se producen en muchísimos países del mundo y que los barcos llevaban. Y el bloqueo lo llevaron hasta ahí. Entonces, uno tiene que decir la verdad. Se me acusaba de trompista la otra vez, porque estaba diciendo cosas Pero ahora van a decir que tú eres fidelista, porque tú estás diciendo una gran verdad. Pero claro, es que yo tengo que tratar, aunque parezca parcial, de apegarme a los hechos y a la ciencia. ¿Tú entiendes? En esta guerra que está sucediendo, y ahora este bloqueo contra Cuba, está dividiendo a Estados Unidos de manera tal que ahora hubo una alianza entre 3 grandes de América Latina, entre México, Brasil y Colombia, en lo que se llamó en esta semana pasada el Tratado de Bogotá. Una alianza, porque ellos están viendo que Estados Unidos, para reforzar su carácter
de soberbia hegemónica, cuando salga de esa guerra de Irán, va a tratar de reforzarla con un hecho, y es o va para México, o va para Colombia, o va para Brasil. ¿Entiendes? Trump. O sea, cuando están atacando al vecino, tú pones tu barba a hacer remojo. Claro. Entonces, ¿qué está haciendo México? Ellos y Brasil y Colombia que hicieron una alianza. Ahora, una alianza económica y de protección, y creo que la van a llegar a una alianza de geoseguridad, ¿entiendes? Sí. O sea, que cuando tú ataques a uno, ataque a otro. Entonces, tú estás viendo una situación que se le está saliendo de las manos. Estados Unidos está precipitando en un momento de transición mundial. La transición mundial en su contra la está precipitando. Bueno. Cuando debe fortalecerse. Y déjame decirte algo, y a todo el público televidente. Cuando parecía que yo era trompista, era porque yo me he pasado más de un año proponiendo que el presidente Donald Trump asumiera el liderazgo en América Latina, que Estados Unidos fuese la locomotora y nosotros, aunque fuésemos como vagones, pero que no nos vieran como súbditos, sino que nos vieran como socios menores. Yo no es que pidábamos que fuéramos socios de igual a igual con Estados Unidos, porque no nos podemos comparar, ¿entiendes? Pero América Latina tiene los recursos para que los Estados Unidos de Norteamérica hiciera un bloque en un mundo multipolar que pudiera ser el bloque más fuerte en América Latina. Porque mira, tenemos los recursos naturales, el pulmón de América en el Brasil y el 30% del agua. Pero yo no lo dije. Quien lo dijo fue Laura Richardson, la jefa del Comando Regional Sur, la ex jefa, porque ya ella salió del cargo, cuando dijo que los recursos de América Latina son nuestros. Pero ellos lo decían era para expropiarlo, no para vamos a aliarnos con Brasil, porque tiene agua, porque tiene selva, porque tiene biogás, porque tiene muchísimos productos, porque tiene agricultura portentosa, toda la madera que se necesita en el mundo, una población hermosísima, una biodiversidad, porque tenemos el triángulo del litio entre Argentina, Chile y Bolivia, con la mayor cantidad de litio para la transición energética, y gas que tiene Bolivia, mucho gas, la mayor reserva de petróleo que está en Venezuela. Luis, o sea, no acabo. Somos ricos, pero el tiempo se nos ha ido. Saludar a Juan de Luciano, que está enviándonos salutaciones, Aristóteles, Mape, Armanzar, María, Salomé, Peña, que son de la gente que siempre están ahí y que nos saludan. Agradecerte como siempre la disposición que tiene de venir a hablar con nosotros, pero en televisión el tiempo siempre es corto entre nosotros, porque tú sabes cómo interactuar para que el público salga orientado, que es lo que nosotros queremos. Muchas gracias. Nos vamos y quédense ahí que viene Jacinto Ascensión con reflexiones muy buenas. Ya te avisaremos para volver sobre estos mismos temas. Gracias. Nos vamos, Natanael. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28.